a hablar de París, vamos a hablar de ciencia y tecnología. No, es que el otro día, ¿te acuerdas que hablábamos del DeepSeek y de cómo se iba a venir a nuestro país? Surgieron muchas dudas inmediatamente y gente, oye, sí, me necesito informar, no conozco tan bien. Y la gran pregunta, tal vez, ¿estamos preparados como país para aquello? La inteligencia artificial es solo uno de los tantos desafíos que tenemos como país. Doble desafío ha estado teniendo la ministra en este último tiempo, poquito más de un mes, porque es viceministra, ministra de Ciencia y Tecnología y además vocera de gobierno, Aysén Echeverry. Queremos dar las gracias por estar aquí, ministra, bienvenida. Muy buenos días. Muy gracias por estar aquí. Antes de entrar en materia, ¿cómo ha sido esto de estar en dos ministerios a dos bandas, como se dice en buen chileno, en este poquito más de un mes? En dos ministerios que aparte están como en los dos extremos de la velocidad, ¿verdad? Porque claro, ciencia tiene que darle tiempo de maduración a los temas, se reflexiona, y vocería es contingencia permanente. Ha sido desafiante, pero también muy entretenido, y estoy cansada, pero de muy buen ánimo. Además, hemos tenido muy buenas noticias en los últimos días que desde la vocería toca mostrar, y como que se contagia el buen ánimo que creo que está permeando en distintos espacios. Sí, pues efectivamente hay que visibilizar esas buenas noticias, porque de pronto aparecen otras que las quieren tapar o quienes quieren hacer un análisis contrario. Entonces ahí usted tiene que estar como puchimbol un poco, ¿no? Pero también como explicando las cosas. Cuando uno mezcla ciencia y vocería, la necesidad de explicar por qué ocurren las cosas, por qué se toman las decisiones, se hace como aún más evidente. Claro, así bueno, que para eso tiene experiencia. Buen Cuando se desafío. trata de explicar, tiene experiencia la ministra. Oiga, ministra, pero partamos por la base, por la ciencia y la tecnología, que ha sido el ministerio en el que usted se sumó al gobierno. Que yo lo decía recién, el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, es uno de los grandes temas que tiene como desafío, pero en términos generales también ha tenido hartas cosas. O sea, el querer posicionar, por ejemplo, a Chile como la capital de la astronomía, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, lo que significan los desafíos del cambio climático, también en términos de ponernos al día, ¿no? Y lograr avances que lleven a un futuro, digamos, de un gobierno que también vaya de la mano de la sostenibilidad. O sea, son varias cosas ahí. Absolutamente, y una de las cosas que ha caracterizado el gobierno del presidente Boric es que la ciencia se ha transversalizado en muchos de los espacios. Hoy día ya no nos sorprende que ciencia participe, por ejemplo, en los gabinetes de procrecimiento y empleo, porque la ciencia y la tecnología son la herramienta para mejorar la productividad, o que seamos parte de la Estrategia Nacional del Litio, ¿verdad? Claro. Porque si queremos una industria con mayor valor agregado, pero que además sea sustentable, tenemos que meterle ciencia y tecnología, o si no, no funciona. Y así en las distintas agendas, lo que nos ha permitido como ponerle mayor granularidad a las cosas, ¿verdad? Y hacer que la ciencia y la tecnología, que a veces parece que fuera esto que está como solo en el laboratorio y que pertenece a como un grupo pequeño de personas, en realidad se muestre cómo puede contribuir al desarrollo del país de manera muy concreta. Y estas iniciativas van por esa dirección, y bueno, mencionaban en la entrada a París, con inteligencia artificial apunta precisamente a eso. El presidente Boric nos encomendó, cuando se inició el Gabinete de Procrecimiento y Empleo, de pensar fuera de la caja y ver cómo podíamos traer nuevos elementos a la conversación que nos permitieran mejorar productividad, pero también proyectar industrias nuevas. Y ahí la inteligencia artificial juega un rol fundamental. O sea, hoy día, claro, hay mucha discusión respecto de los riesgos, del impacto que puede tener en desinformación, del reemplazo en el trabajo, pero también está la conversación de cómo puede acelerar productividad, cómo puede mejorar investigación científica, cómo puede ser un buen copiloto para los trabajadores y las trabajadoras, no reemplazándolos, sino que haciéndolos más eficientes en su trabajo. Y en eso Chile ha tenido mucho trabajo ya realizado, pero también una posición de liderazgo internacional que ha sido reconocido en distintos espacios, en parte en esta cumbre, que es una cumbre, hay más de 55 países participando, y donde como Chile tuvimos el privilegio de ser parte del comité organizador, así que estamos ahí en posición destacada en esta cumbre, mostrando cómo la ciencia y la tecnología, y en particular la inteligencia artificial, hoy día está en el corazón del gobierno, empujando el desarrollo del país. Y en esas conversaciones, ministra, que es algo que seguramente pasa en muchos lados, no solo acá, ¿no? Por más que Chile tenga una posición extremadamente destacada y un avance bien particular y una visión de integración, y no de separación, claro, me imagino que ocurre esto de que los cambios ocurren tan rápido que las legislaciones se quedan siempre rezagadas, ¿no? ¿Cómo acercar esas posiciones que tienen, insisto, tiempos distintos por razones? Naturaleza de sus actividades son distintas. Totalmente. O sea, uno mira la velocidad de cualquier proceso regulatorio o de adaptación incluso de una institución, y es siempre más lento que el avance que tiene la tecnología.
Pero ocurre algo que creo que a quienes nos escuchan les debiera hacer bastante sentido, que uno no regula una tecnología. Yo no regulo los celulares o el DeepSeek o el ChatGPT. Lo que uno regula es cómo la sociedad incorpora esas tecnologías y con qué visión de mundo lo incorpora. El uso y sobre todo el uso que es ético. Hay cosas que creo, me atrevería a decir, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Nosotros no queremos que la inteligencia artificial promueva o genere imágenes de pornografía infantil, por ejemplo. Estamos todos de acuerdo en que eso no tiene que ocurrir. Y esas son las discusiones que uno tiene a propósito de las legislaciones. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a arriesgar? ¿Hasta dónde tenemos que cuidar? Pero desde una perspectiva de derechos fundamentales, de reglas sociales. Y la tecnología es una herramienta para aquello. Y eso es lo que se aspira con la regulación que estamos trabajando en el Congreso. Tener esa discusión. Ministra, pero no hay que ponerle un poquito más de acelerador a esa discusión, porque uno siente que a lo mejor nos estamos quedando un poco atrás. Usted, como ministra de Ciencia, tiene que potenciar esto, además en un escenario donde tenemos todavía una brecha digital. Pero además, como abogada y como especialista en propiedad privada, también hay que ir cotejando este tipo de situaciones que usted dice. Por ejemplo, en París van a estar presentes incluso artistas, ¿no?, que hoy día también ven en riesgo. Vimos lo que pasó en Hollywood con las paralizaciones y demás, ¿no? ¿Cómo se hace para poder ponerle un poquitito más aceleración a esta situación? Absolutamente. Se hace de distintas maneras. Lo primero es que, y de esto se habla poco, nosotros pusimos el acelerador a fondo el año pasado y si bien aún no tenemos una regulación, sí tenemos una regulación para los organismos del Estado. Y se emitió una circular y hoy día desde el año pasado, hace más de un año, los organismos públicos tienen absolutamente claro bajo qué reglas pueden usar inteligencia artificial de manera de no pasar por encima de los derechos de los ciudadanos, de dar transparencia, explicabilidad, en fin. Ese ejercicio ha dado muy buenos resultados y hoy día tenemos más de 100 casos de uso de inteligencia artificial en el sector público, en temas de salud, en temas de seguridad y otros. Existen discusiones que están abiertas. Propiedad intelectual es una de ellas y es una discusión que se está dando a nivel global, que estamos siguiendo también en esos ámbitos, en esos espacios internacionales, porque estas regulaciones tienen que conversar con cómo regulan los otros países. La tecnología no tiene frontera, entonces hay que estar bien coordinados. Pero en la lógica de los valores y de los principios, el proyecto de ley considera un reforzamiento de esta idea de que la propiedad intelectual también tiene que ser protegida en el espacio de la inteligencia artificial. Y luego los mecanismos en cómo se logra eso son cosas que se están trabajando y que son parte de las discusiones que vamos a tener en la cumbre. ¿Cómo lo están haciendo los otros países? ¿Cómo nos aseguramos de que los derechos sean resguardados, de que la tecnología funcione con principios éticos? Pero sobre todo, ¿cómo lo hacemos todos juntos para que las regulaciones de Chile conversen con las europeas, conversen con las del resto de Latinoamérica y por lo tanto sean efectivas? Sí, decisiones que hay que tomarse, eso con el 5G, por ejemplo, con las bandas y todo. Por eso es tan importante la discusión internacional, porque es el espacio donde nos ponemos de acuerdo. Porque no estamos solos además en el mundo. Así es. Claro. Aunque a veces me gustaría además, estar sola. Sin ninguna frontera. Exactamente. Literalmente. Oiga, ministra, y esta cumbre es el día 10 y 11 de febrero ya en París, le va a tocar viajar. ¿Y quién va a quedarse haciendo la vocería entonces? Bueno, vamos a estar por confirmar con varias entrevistas desde París, aprovechando el cambio de hora, vamos a estar en virtual. Pero bueno, somos un equipo de gobierno, hay hartas autoridades que están sin vacaciones esta semana, así que ahí vamos a tener un plan para poder tener bien cubierta la vocería en estos días. Pero buen punto ese, cuando se puede hacer teletrabajo, ¿por qué no dar las condiciones para que se haga? Ojo ahí. Y vamos a estar transmitiendo en directo desde París la vocería. ¿Desde dónde? ¿Del sitio del ministerio? No estoy. Es algo que estamos planificando. Una idea. TikTok. El equipo me pone cara de qué estás diciendo. Está pauteando al aire la ministra. Está muy bien. Ministra, a propósito de la vocería, usted comentaba que no es solo dar a conocer, ¿no?, digamos, la voz oficial del gobierno, si se quiere, sino también un carácter explicativo y bueno, la cantidad de cosas que han pasado en este último mes, por decirle, son enormes, ¿no? Siempre pasan cosas, pero temas extremadamente coyunturales y que son, si se quiere, parte del núcleo de la visión de gobierno. Estoy pensando en la reforma de pensiones, por ejemplo, ¿no? Con algo más de calma, con horas un poco más transcurridas, cómo ve ese proceso, cómo vio ese proceso y cómo viene además todo esto que requiere y requirió una explicación también para la ciudadanía, ¿no? Que quede claro aquí las líneas, hacia dónde va este proyecto y la visión que tiene el gobierno al respecto, ¿no? Bueno, lo primero, y creo que hay que decirlo
todos los días es que es una tremenda noticia. Tremenda noticia para los jubilados y las jubiladas. Las pensiones con la ley ya en implementación completamente va a significar un aumento de entre un 16 y un 36-37% para las jubilaciones de 2,8 millones de personas. Solo para entender la magnitud de esto, cuando se aprobó el pilar solidario en la reforma de la expresidenta Bachelet, que fue una muy buena noticia también, los beneficiados fueron cerca de 480.000 personas. Aquí estamos hablando de 4 o 5 veces esa cantidad de personas que se van a ver directamente beneficiadas, y esa es sin duda la primera y más importante noticia. La segunda buena noticia es que se hizo mediante un acuerdo bien transversal. Yo tuve el privilegio de estar en la votación en la sala el último día, y se necesitaban 77 votos por norma, y creo, si mal no recuerdo, la que tuvo menor votación fue de 99 votos, es decir, ampliamente se pasaba. Ampliamente. Y cuando uno mira quiénes estaban detrás de esa votación, eran por supuesto los partidos del oficialismo, y una parte importante de las derechas. Aquí se restringieron o más bien no aprobaron el Partido Republicano y el Partido Libertario. Y eso da cuenta de que el sistema político es capaz de ponerse de acuerdo para resolver problemas de las personas. Y eso es una gran noticia, porque vivimos tiempos donde está tan desprestigiada la política. Y el desprestigio de la política tiene impacto en la democracia, ¿verdad? Tiene impacto en la forma en cómo vivimos. Entonces, poder dar un paso al frente y decir, miren, si para esto es para que la política se ponga de acuerdo, genere consenso y resuelva, solucione problemas de las personas. Y eso se vio de muy buena manera en la reforma de pensiones, y yo creo que esa es la razón también por la que muchos celebramos con mucha alegría. Evidentemente hubo espacios donde a cada uno de los sectores les hubiese gustado avanzar más o diferente, pero al final del día lo que tenemos es un acuerdo que mejora la calidad de vida de las personas. Viene un proceso ahora, y lo han dicho la ministra Jara y el ministro Marcel, de implementación. Hay 6 meses para la implementación. Hay que crear un nuevo servicio, que es el Seguro Social. Hay que hacer mucha difusión y explicación a las personas que sabemos tienen preguntas de, bueno, ¿cómo me afecta esto a mí? Yo voy a confesar, pedí una clase, ¿verdad? Vino una persona del equipo del Ministerio del Trabajo a explicarme en detalle cómo funcionaba la reforma, y efectivamente las características de cada uno, su historia de cotización, cuánto plata ganó, cuántos años cotizados tiene, en fin, hay una serie de factores que inciden en cuál es el impacto efectivo y directo que tiene en cada uno de nosotros la reforma, y eso es parte del proceso que comienza a partir de marzo, una vez que ya esté la promulgación, de poder difundir en todos los espacios, explicar, disponibilizar todas las redes del sector público para que las personas puedan acudir y puedan entender cómo les afecta y empezar a planificar hacia adelante esto, que es una buena noticia. Son más recursos para los jubilados y las jubiladas. Yo al menos creo que es como la noticia del año. Estoy demasiado contenta por la aprobación. Bueno, nosotros ya tuvimos el viernes un especialista también explicando, porque creemos que como medios también tenemos un poco esa responsabilidad, y nos va a tocar explicarla varias veces seguramente, porque es casi un caso a caso. Que sean necesarias. Exactamente. Exacto. Ministra Echeverri, pero además en el último tiempo se le juntaron muy buenas noticias en este mes en que ha estado usted, porque está por un lado la reforma previsional, ayer vimos el tema de la ley antiterrorista, ¿no? Vimos el pago de la deuda histórica, han sido momentos altos dentro de todo, la visita a la Antártica, que también tiene mucho que ver con el Ministerio de Seguridad Pública. El Ministerio de Seguridad Pública, exactamente. Uno con eso, claro, celebra, está contento, ojalá lo pudiera visibilizar y decir muchas veces. Pero, ¿qué ha sido lo más difícil que le ha tocado hasta ahora? Yo diría que lo más difícil es esta diferencia de ritmos entre los dos ministerios, ¿verdad? El poder estar rápido en un momento y luego reflexivo en el momento siguiente, el poder también articularme desde un espacio distinto con mis colegas ministros y ministras, porque en la vocería nos toca hablar de temas absolutamente diversos, y eso supone que hay una conversación permanente que es distinta que cuando uno está en ciencia. Mira, en el gobierno, como en la vida, siempre ocurren cosas, pero uno de los desafíos de la vocería es poder explicarlas, y uno de los desafíos de los gobiernos es poder enfrentarlas de manera rápida y tener una reacción que sea eficiente. Y eso desde la vocería se ve muy bien cómo lo hacen los distintos ministerios. Entonces ha sido como un aprendizaje. Tiene días en que estoy un poco más cansada, yo diría que eso ha sido difícil. A veces me gustaría poder estar quizás más tiempo en la casa con la familia, pero bueno,
es un privilegio. Es lo que tocó. Sí, y es por un esto. privilegio. Sí, yo lo siento así por lo menos. Sí, dentro de las cosas efectivamente complejas que han tenido que abordar en el último tiempo, que en algún momento fue de mucha polémica, tenía que ver con esta compraventa de la casa de Salvador Allende, ¿no? Del expresidente Salvador Allende. Hay un artículo que salió en el diario La Segunda, nosotros solemos tener la buena costumbre de citar la fuente. Exacto. Ojalá ustedes lo hagan también en otros lados cuando nos citan a nosotros. Propiedad intelectual. Sí, claro. Se hablaba de que había un correo electrónico que advertía, digamos, de esta situación. Esto es, desde la información que me manejan, ¿eso es así? ¿Efectivamente existió ese correo electrónico? ¿Venía esta advertencia de que habían autoridades que estaban vinculadas con el tema en la conversación? Yo cito a mis colegas ministros. Bien. A ver, este es un proceso que se extendió por un tiempo largo. Estamos hablando de más de un año de trabajo y de discusión en torno a la adquisición de las casas del expresidente Aylwin y del expresidente Allende. Yo diría que todas las autoridades de gobierno que hemos hablado de esta materia hemos reconocido que aquí hubo errores, que esto no se llevó adelante de la forma en como queríamos que ocurriera. Y a propósito de eso mismo, se hicieron valer responsabilidades políticas en su minuto, pero también se echaron a andar los distintos cursos y espacios institucionales para poder comprender de manera formal qué ocurrió, qué falló, y si es que es necesario aplicar nuevas sanciones respecto de eso que ocurran. Y eso se está llevando adelante en el espacio de un sumario administrativo que se está llevando adelante en bienes nacionales, la revisión que está haciendo la Fiscalía, la revisión que está haciendo el Tribunal Constitucional y lo que ocurrirá en el Congreso con la Comisión Especial Investigadora. Esos son los espacios donde hoy día responsablemente como gobierno estamos entregando toda la información disponible y donde tienen que evaluarse ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y donde tienen que conocerse ese tipo de situaciones. Y como gobierno y como vocera, a mí me toca ser muy respetuosa de esos espacios. Y por lo mismo, evitar comentar lo que sale en la prensa. Yo entiendo que puede generar preocupación y pregunta, pero hoy día lo que importa es que los espacios institucionales donde esto formalmente se está investigando, se está entendiendo, sean resguardados. Así que, más que referirme a eso, solo reiterar esto que hemos dicho, que como gobierno entendemos que esto no se lleva adelante de la manera adecuada y que se están realizando todas las acciones institucionales para entender dónde estuvieron esos errores, cómo se corrigen y si es necesario aplicar nuevas sanciones que se apliquen. A lo mejor si es que efectivamente es así y el Servicio de Patrimonio entregó esta alerta a bienes nacionales, falta un poco esa conversación que dice usted hoy día está teniendo y es necesaria también entre los ministerios, ¿no? Es que por eso creo que es importante remitirse a esos espacios donde hay metodologías y procesos que se llevan adelante para evaluar las distintas acciones, comunicaciones o correos que se pudieron haber enviado. Los contextos, los procesos de investigación son fundamentales y es por eso que parte de resguardarlos es cooperar en esos espacios y evitar entrar en comentar cosas que puedan aparecer en los medios a propósito de filtraciones o de otra información que esté disponible. Ministra Ixane Echeverry, pero otro punto que me imagino es complejo y sobre todo para usted como ministra de Ciencias también, ¿no? Es cuando aparecen todos los premios nacionales a dar cuenta de un proyecto que se está implementando o que busca ser implementado en el norte de nuestro país. Voy a citar exactamente el nombre de la empresa porque no me acuerdo. AES Andes. Efectivamente, un proyecto que pretende no solo instalarse a 5 u 11 kilómetros, dicen ellos, de donde está Paranal, sino que también poner un puerto, donde va a haber un montón de otro tipo de equipamiento que va a afectar las observaciones astronómicas. Para nosotros, en términos, como me imagino el Ministerio de Ciencia, es súper relevante que Chile siga siendo una punta de lanza en materia de observación. ¿Cómo se hace en este caso? Bueno, Chile tiene hoy día un rol de liderazgo en astronomía que es indiscutido. Cerca del 62% de la observación mundial ocurre desde nuestro territorio. Y aquí es importante entender por qué ocurre eso. Una de las razones es porque tenemos unos cielos privilegiados, ¿verdad? Que tienen que ver con la sequía del desierto, con la ubicación de la montaña y que eso evita que la contaminación, o más bien que las nubes entren al desierto. Y eso nos permite tener cielos que son realmente privilegiados. Pero no son solo los cielos, son una serie de políticas públicas que se han impulsado por muchos años, desde los 50 o de los 60, con
franquicias y beneficios para los observatorios que se instalan, con regulaciones como la norma de la protección de los cielos oscuros, como el fomento a investigación en materia astronómica, como una política internacional que ha sido consistente en esta materia a través de todos los gobiernos y que por lo tanto le da seguridad a quienes invierten en nuestras infraestructuras y así sucesivamente. Ahora, todo eso está hoy día siendo tensionado a propósito de este proyecto, porque vamos a tener que ver cómo toda esta institucionalidad que hemos construido funciona de una manera donde la astronomía sea protegida. Y aquí quiero decirlo con toda claridad, ¿verdad? La astronomía no es solo una disciplina. La astronomía es parte de la cultura chilena, es de quienes somos. Nosotros somos un país de estrellas y de poesía. Y eso tiene impactos en la investigación, tiene impacto en reputación internacional, tiene impacto en la economía y en el desarrollo tecnológico, y eso es algo que tenemos que resguardar. En paralelo está este proyecto, que es un proyecto además de energías renovables, que también es un área prioritaria para nuestro país. Nosotros queremos desarrollar esas tecnologías, queremos tener, y bueno, estamos teniendo un liderazgo en energías renovables. Entonces, con esos dos elementos en esta situación que es bien específica, porque no se había dado que estuvieran tan cerca y que fuera un proyecto tan grande con un observatorio tan sensible a la luminosidad, que es que como gobierno nos activamos inmediatamente. Hay un grupo de subsecretarios donde está Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Economía, Energía y Ciencia, que trabajó desde, yo diría, mediados del año pasado en la comprensión del tema. Hay una coordinación entre los ministros para abordarlo desde todos los espacios. Se están evaluando cuáles son las distintas herramientas institucionales que podemos hacer para resolver las diferencias que existan. Se están activando los protocolos diplomáticos. Yo ahora en París me voy a reunir con el ministro, con mi par, ¿verdad? Con el ministro de Ciencia y Tecnología francés, que está muy preocupado con esta materia, para discutir vías de acción. Y todavía queda mucha agua que corra bajo ese puente. Pero que no vamos a dejar que corra el agua sin tener una posición activa de tratar de resolver el asunto, de proteger la astronomía y de permitir que se desarrollen los proyectos de energía renovables, porque son ambos importantes. Entendiendo, y aquí me pongo el sombrero 100% de ciencia, y en línea con lo que dicen los astrónomos, que es importantísimo entender que un observatorio astronómico como Paranal o LLT, que son los que están ahí, tienen una tolerancia a la luminosidad que es cercana a cero. Y eso es de la esencia. Yo he tenido el privilegio de ir, y uno no se lo imagina, pero tienen reglas de que dentro del perímetro del observatorio, de noche, los autos andan con las luces apagadas. Mira. Y los teléfonos... un poquito. Sí, pues, y los teléfonos no se pueden mirar salvo que estés en un lugar cerrado, porque incluso ese poquito de luminosidad puede afectar la observación del instrumento. ¿Sí? Mira, además que, no sé, el sentido común dice, tenemos un desierto tan grande, ¿cómo no se pueden correr unos kilómetros más allá? Un poquito más. Así como sentido común nomás. Ministra, después de un periodo de, bueno, todavía uno no sale, no digo como región, no digo como Chile, de hecho me parece que Chile lo ha ido surfeando bastante mejor que el resto, estoy hablando de turbulencias económicas, ¿no? Bien profundas. Hay periodos de buenas sensaciones, ¿no? Por lo menos en los últimos números, la última cifra, y así se ha destacado por un amplio margen. Lo comenta el presidente también cuando vuelve de esta gira que tuvo, este viaje que tuvo en Uruguay, ¿no? Presentación de proyectos de ley, además, y dice, bueno, pero también dice, yo cuando estoy afuera hablo bien de Chile, ¿no? Que es lo que uno debería hacer. Uno lo puede interpretar como una visión efectivamente del presidente, de hablar bien de Chile, pero también, se lo pregunto, como una especie de respuesta a comentarios que había hecho Evelyn Matei, ¿no? Que hoy por hoy ya es una candidata a la presidencia. Es así, es como una especie de respuesta por parte del presidente. ¿Se puede entrar en ese terreno? Porque hay parlamentarios que también inmediatamente han criticado de que el presidente, para qué le responde a alguien que ya es candidata, sino que debería estar como un par de pasos adelante y no entrar en eso. ¿O es simplemente una visión nomás del presidente ante un buen momento económico? A ver, yo creo que muchos nos sorprendemos cuando frente a noticias que son muy buenas para nuestro país, como el 6,6% del IMASEC, vemos al liderazgo de la oposición en particular no alegrándose por el país. Eso sorprende. Y cuando además eso ocurre fuera de las fronteras de nuestro país, donde la reputación es fundamental para efectos de
mantener la confianza en las instituciones, para promover la inversión extranjera, no solo preocupa, sino que desilusiona. El presidente, yo estuve ayer cuando en la promulgación de la ley antiterrorista, dijo algo que creo muy cierto, y lo hemos dicho a propósito de pensiones también, que estas no son buenas noticias del gobierno, estas son buenas noticias para los chilenos y las chilenas, que son el resultado del trabajo del gobierno, pero también del trabajo de parte de la oposición, también del trabajo del empresariado, también del trabajo de las universidades. Esto es un gol de todos. Y esa capacidad, esa generosidad en la forma de ver los buenos resultados es algo que uno esperaría de todos los liderazgos políticos. Y desilusiona cuando uno no lo ve. Desilusiona y tiene efecto. Y aquí viene la importancia de que el presidente hable de estos temas, porque todos lo sabemos, la economía funciona también muy vinculada con el ánimo. Sí, claro. Muy vinculada con el ánimo. Hay una sinergia ahí también. Entonces, si no aprovechamos el buen ánimo, si no hacemos ver las cosas positivas que están ocurriendo, que no quiere decir hacerse cargo de... Exacto. Claro. Pero si no tomamos ese ánimo y lo proyectamos y construimos sobre ese ánimo, le estamos haciendo un daño al país. Y creo que a eso apunta lo que señala el presidente y lo que hemos señalado todos. Aquí hay buenas noticias, son fruto de un trabajo serio y sostenido. Estábamos hace 3 años en un lugar muy distinto en términos económicos. Sí. Estamos sacando la cabeza bajo el agua y saliendo. Alegrémonos y proyectémoslo, y creo que eso es lo responsable de hacer de todos los liderazgos. Todos los que aspiran a representar a otro o a gobernar el país debiesen poner por delante el que el país le vaya bien. Claro. Bueno, de hecho, hasta Vittorio Corvo vio en unas últimas declaraciones precisamente relevando pensando aquello. En él cuando hablábamos de esas visiones mucho más amplias. Exacto. Que la esfera de gobierno. Ministra, pero y además la crítica de que pareciera que el presidente estuviera en campaña, no sé si pensando en una futura reelección o porque no hay candidato fijo en el oficialismo ya definido para las presidenciales. El presidente está gobernando hasta el último día. El otro día nos recordaba que un año de 4 es el 25% de un gobierno. Todavía nos queda mucho. Uno dice que a un año es poco, no es poco. El 25% es lo que se ha hecho. Y respecto de los liderazgos, bueno, tenemos muchos liderazgos, hombres y mujeres en el oficialismo, con capacidades de unir a las fuerzas progresistas, con capacidades de gestión, con capacidades de convocar a otros. Eso es una buena noticia. La definición de cuál va a ser él o la candidata es una que todavía tiene un poco de tiempo, falta para la inscripción de las primarias, y es una discusión que se está dando en buena lid, entiendo, al interior de los partidos. Por lo tanto, creo que no hay que apurarse, hay que entender que estos son procesos, que hoy día como gobierno tenemos que tomar este buen ánimo, proyectarlo y seguir trabajando incansablemente porque estas cifras buenas se proyecten hacia adelante, y dejar que los partidos hagan su trabajo de identificar quién es él o la candidata con mayor potencial para poder disputar una presidencial. Oiga, ministra, y ahora que va a ir a París a esta cumbre, además que si bien tiene que ver con la inteligencia artificial, inevitablemente se van a juntar los colegas de ciencia. Yo creo que va a ser tema también, porque acaba de confirmarse, lo veo en el Clarín de Argentina, que no solo Donald Trump ha decidido salir de la Organización Mundial de la Salud, Javier Milei también decidió retirar a Argentina. Bueno, nosotros estamos observando estas medidas con mucha atención desde el gobierno. Hay que ser muy, muy responsable en la política exterior, y es por eso que cuando hay decisiones o cambios u opiniones, las entrega directamente el presidente o el canciller. Pero reconociendo, y eso lo podemos decir con absoluta claridad, que Chile tiene una tradición republicana de respeto de las normas internacionales, de valoración de los foros multilaterales. Es el lugar donde resolvemos las controversias, donde enfrentamos los desafíos, como por ejemplo la pandemia. La OMS jugó un rol muy importante en ese ámbito, y son espacios que como país cuidamos. Así que no tenía la noticia de Milei, me estoy recién enterando, pero sin duda, y darle la tranquilidad a quienes nos escuchan de que esto es un tema de estudio y de preocupación, dada la importancia que tienen los espacios multilaterales y porque es consistente con la tradición republicana en materia internacional que ha tenido nuestro país.
Sí, pues y ahí para usted como ministra de Ciencia es importante porque nosotros recibimos reconocimientos por el proceso de vacunación, por ejemplo, la salud de este año, los logros que tuvo el año pasado. La salud en términos, por ejemplo, con la vacuna sincicial de decesos infantiles, y uno dice, oye, y potencias como esta saliéndose de la Organización Mundial de la Salud no deja de llamar la atención. No sorprende tanto, sí. Y porque son espacios que se basan en evidencia. Sí, pues claro. Es que creo que por ahí va, que Sí, claro. son espacios A cargo donde... de salud hay una antivacuna en Estados Unidos. Y son espacios Además, donde pues, la claro. evidencia científica tiene valor. Sí. Y que es algo que es muy propio de nuestro país también. Nosotros valoramos la evidencia. Exacto. Y respetamos a nuestras autoridades en ciencias también, que eso es lo bonito. Oiga, ministra, ¿sabe que parece que ya van a hacer la guaguita o no? ¿Tiene información? No tengo información. Pero debe estar. Para que se vaya preparando, digo yo. Yo, Como está de vocera, tendrá que hacer la vocería por la madre que no está. Ese día empiezo la cuenta regresiva, además, para volver solo a ciencia. Es verdad, pues, Sí. efectivamente. Sí, porque vacaciones por ahora no, ministra, ¿no? A lo mejor algunos días por ahí sin mucha planificación, porque bueno, hay que estar aquí al pie del cañón para responder a las necesidades que se requieran. Bueno, vamos a estar atentos particularmente a este viaje que se viene la próxima semana, ministra, porque insistimos que la inteligencia artificial es una oportunidad, pero también un desafío como país, así que ahí vamos a estar atentos a lo que nos cuente. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted. Gracias, que esté muy bien. ministra.